Los vehículos llevan diferentes tipos y medidas de neumáticos. Para poder entender esto, primero vamos a comenzar viendo las partes del mismo. Acá tenemos un neumático y comenzamos hablando de las diferentes partes. Lo primero que tenemos es la banda de rodadura. La misma es la que entra en contacto con el suelo al momento de circular. En la misma tenemos el dibujo. La misión principal básicamente del dibujo es despejar el agua de la zona del parche de contacto en climas lluviosos, días de lluvia, asfalto mojado. Después tenemos en el lateral lo que es el talón. Cuanto más alto es el talón, más confortable es el andar del vehículo, menos vibraciones me transmite o menos me replica lo que son las irregularidades del terreno en el interior del vehículo. Cuanto más chico o pequeño es el talón del vehículo, más rápido me permitirá circular al vehículo. Por ende, los coches deportivos llevan neumáticos de talón bajo y los utilitarios, camionetas, etcétera, llevan de talón más alto. Ya conocemos estas dos partes, nos falta, yendo más al interior, lo que es la cintura o cinturón del neumático. Esta es la pieza más fuerte de todas, por así decirlo. En su interior hay hebras de metal y es lo que da la rigidez estructural del mismo y es lo que se asegura que asiente bien la llanta en este lugar. Muy bien. Ya que conocemos las partes, vamos a hablar de las medidas. Nos encontramos con esta pequeña sigla de números que comienza con 195, después 55, R15. 195 se refiere a que el ancho de la banda de rodadura es de 195 milímetros. La segunda medida me está hablando del talón. El 55 es el porcentaje de 195, es decir, el talón mide el 55% de 195. Si sacamos la cuenta nos va a dar la medida en milímetros. Por último tenemos R15. R significa radial. Hoy en día la mayoría de los neumáticos son radiales. Y después tenemos 15. 15 me está indicando que la medida del interior del aro es de 15 pulgadas. Si yo necesito reemplazar un neumático, no puedo colocar un neumático de 15 pulgadas en una llanta de 14 pulgadas y viceversa, es imposible. Necesito que tengan la misma medida. Sin embargo, puedo variar lo que es la medida de la banda de rodadura y también el talón. Desaconsejamos hacer esto y respetar siempre las medidas que nos indica el fabricante. ¿Por qué? Porque al realizar uno de esos reemplazos puedo tener problemas en el sistema ABS, ESP, control de tracción, etcétera, que se guían por la medida del neumático. Hablando del reemplazo de neumáticos, vamos a saber más o menos cada cuánto es necesario reemplazar los mismos. Se dice que en promedio, depende de las regulaciones y legislaciones de cada país, suelen durar entre 4 a 6 años antes de que el caucho comience a degradarse. Busquemos juntos lo que es la fecha de fabricación del neumático. Por ejemplo, en este caso, nos encontramos que se fabricó, dice, un número de 2 cifras encerrado en una burbujita, 28-13. Las primeras 2 me indican la semana de fabricación y las últimas 2 el año de fabricación, es decir, semana 28 del año 2013. Si tenemos en cuenta los 6 años de duración siendo generosos, este neumático está vencido. Obviamente lo estamos usando solamente a fines demostrativos. Otra de las cuestiones por las cuales podemos decir cuándo es necesario reemplazar un neumático es la profundidad del dibujo. Existen distintos dispositivos que nos permiten medir la misma. Legalmente, en la mayoría de los países se permite circular con una profundidad de dibujo de hasta 1.6 milímetros. Si nos encontramos en medidas inferiores a estas, seguramente ya estemos en condiciones de reemplazarlas. No reemplazar los neumáticos a pesar de haber llegado a estas medidas significa que vamos a terminar con un vehículo propenso a volverse más incontrolable en situaciones climáticas adversas. Es por eso que siempre debemos prestarle atención no solo a la fecha de fabricación, sino también al estado de desgaste y reemplazarlos cuando es necesario.